Abandonadas a su suerte, muchas casas o viviendas por todo el mundo han perdido la batalla contra las fuerzas de la naturaleza, ya que han sido consumidas por el desierto, tragadas por el mar o diezmadas por tormentas o engullidas por la vegetación. La madre naturaleza es poderosa y siempre nos está advirtiendo de su gran poder. No podemos negar que construir las viviendas cerca de mares bravos o de montañas donde suele haber bastante nieve y donde los climas son inhóspitos es un riesgo. Son numerosos los desastres naturales que se han llevado hasta poblaciones enteras, desde huracanes, terremotos, maremotos o tsunamis. Nunca hay que menospreciar, como he dicho antes, el poder de la naturaleza, y a la hora de construir las viviendas debemos ser más precavidos, si no queremos perderlas. A continuación vamos a ver bastantes casas que han sido, y hasta poblaciones enteras que han tenido que ser abandonadas tras los desastres naturales producidos por la naturaleza. Y es que no son pocas la gente que quiere tener la vivienda en primera línea de mar o cerca de sitios donde la lluvia pueda llevárselas, cerca de rieras, de torrentes, de montañas inhóspitas. Entonces, pues siempre estas casas acaban siendo abandonadas a su suerte porque no se puede vivir en ellas o ya han sido completamente arrasadas. Y luego, al cabo de unos años, ya vemos como la naturaleza acaba tomando lo que es suyo y introduciéndose ya dentro de las viviendas, quedando ya estas imágenes impactantes de la naturaleza entrando en las casas, como por ejemplo estas casas de la costa construidas en acantilados en mares bravos, y entonces pues ya veis cómo han quedado. Vamos a descubrir entre todos estos lugares inusuales. No olvidéis darme un like y comentarme a ver qué os ha parecido el vídeo. Wamberal, Nueva Gales del Sur, Australia. Y es que ser propietario de una casa frente al mar en esta bonita costa no parece un sueño, más bien parece una pesadilla, debido a las subidas constantes de las mareas. Y es que construirse las casas tan cerca del mar en estos acantilados, mira lo que pasa. En esa casa incluso se ve como se han caído todas las posesiones al mar. Tras una tormenta especialmente fuerte en julio del 2020, algunas de las casas quedaron, como veis en las fotografías, en el filo justo del acantilado, y otras han empezado ya incluso a deslizarse al océano. Villa Masoli, Toscana, Italia. Esta destartalada casa señorial se asienta sobre una prominente ladera y fue durante mucho tiempo símbolo del poder aristocrático de la zona. Está ya a punto de ser engullida por la vegetación circundante. Esta propiedad estuvo relacionada con una impactante noticia. En el 2017, los hermanos herederos se enzarzaron en una furiosa discusión sobre el futuro de la villa, en la que Marco se subió a su coche y atropelló mortalmente a su hermano. Fue condenado a 18 años de cárcel, y desde entonces esta maravillosa villa permanece abandonada y tomada completamente por la naturaleza. Al-Madam, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Con el paso de los años, este pueblo ha sido engullido literalmente por el desierto. Situado a menos de una hora de Dubái, el antiguo asentamiento es ahora una ciudad fantasma abandonada. Una tormenta de arena hizo que todos sus habitantes tuvieran que emigrar rápidamente, dejando incluso la mayoría de sus posesiones. Estos países de Oriente Medio son especialistas en hacer asentamientos en lo inhóspito del desierto. Y claro, cuando hay una tormenta de arena, todo queda arrasado. Lleva abandonado más de 30 años y, como curiosidad, mucha gente sigue yendo a contemplar los restos de esta comunidad. Urbex de los Emiratos Árabes. Outouan, isla de Zhejiang, China. Una muestra increíble de cómo la naturaleza ha tomado por completo una población, dejándola toda en un aspecto verde. La antaño próspera comunidad pesquera de más de 2000
habitantes y 500 bonitas casas, fue completamente arrasada por la naturaleza tras su abandono. Debido a su remota ubicación, la mayoría de la población comenzó a abandonarla en la década de los años 90 del siglo pasado, siendo desde entonces un enclave súper misterioso, donde es prácticamente imposible adentrarse en cualquiera de las viviendas. Vilano Beach, Florida, Estados Unidos. Complejo vacacional ubicado en una zona donde suele haber bastantes huracanes. Casas encaramadas precariamente en la costa, y cada vez que, como he dicho, hay un tornado o tormenta tropical, se lleva la mitad de las casas, quedando estas en medio de la playa ahí, o caídas por la arena, o mirar como esta, por ejemplo, que ha quedado solo, que es muy graciosa porque ha quedado solo la casa y las columnas. Todo lo que había debajo ha desaparecido. Da como cosa ver la casa ahí encima de la arena con las columnas a modo de patas. Es que vale, siguen construyendo donde no se ha de construir. La naturaleza acaba tomando lo suyo, señores. Casa en un abeto, Hensendal, Noruega. Olvidada mientras la naturaleza sigue su curso, esta cabaña extraña hace tiempo que alberga un misterio de cómo llegó a salir un abeto dentro de ella. Las casas típicas de la zona pueden llegar a tener algún tipo de vegetación en sus fachadas, incluso en sus techos, pero jamás unos abetos dentro. No se sabe cuándo fue desocupada esta casa, y nadie sabe por qué han salido unos abetos dentro, pero es un caso, creemos, único en el mundo, puede ser. Es increíble. Otra fusión más de la naturaleza y viviendas olvidadas y abandonadas. Increíble. Agra, Abjasia, Georgia. Uno de los territorios más disputados del mundo, el estado de Abjasia, parcialmente reconocido en el Mar Negro, está sumido en la confusión desde la desintegración de la Unión Soviética y la posterior guerra de Georgia. Como resultado de este estado caótico, todo el país está inundado de edificios abandonados y cubiertos de maleza, incluidos esta mansión de la ciudad de Gagra. Este palacio está ya destinado a volver a la naturaleza, tanto él como las casas arruinadas que hay alrededor. Es un triste recuerdo de la guerra civil que asoló la zona entre el año 1992 y 1993. Hull, Massachusetts, Estados Unidos. Pequeña ciudad portuaria famosa por sus mariscos y sus agradables playas. Pero al estar muy expuesta a la meteorología, también ha sido famosa por sus grandes tormentas y heladas, como la ocurrida a finales de enero del 2005, donde la zona se cubrió de hielo, causando grandes daños a propiedades y negocios. Los edificios del paseo marítimo de la ciudad parecían esculturas completamente cubiertas de hielo. Pero esta tormenta no fue la única. A lo largo de los años, las destructivas mareas altas, las inundaciones masivas y los vientos huracanados han azotado las casas que se asientan junto a las playas de la comunidad. Skipsea, East Yorkshire, Reino Unido. Este pueblo, situado en la costa de Gran Bretaña, está siendo gradualmente arrasado, consumido por el océano. Otro más de construcciones al lado de las playas o en los acantilados. ¿Qué esperaban? La erosión del mar es imparable y este pueblo está siendo constantemente amenazado, llegándose a producir una pérdida de 2,5 metros de tierra promedio al año. Debido a las subidas del mar, esta pequeña población costera está perdiendo hasta 10 metros de acantilado. No hay planes de intervención, pero las casas que se encuentren a menos de 9,3 metros del borde del mar pueden recibir algún tipo de ayuda o asesoramiento gratuito. Kolmanskop, Namibia. Tan escalofriante como fascinante, Kolmanskop de Namibia es una de las ciudades fantasmas más inquietantes del mundo. Esta comunidad se fundó a principios del siglo XX, después de que un trabajador ferroviario local descubría diamantes en las dunas de las arenas de la zona. Como era de esperar, hordas de mineros llegaron, construyeron casas para vivir mientras buscaban brillantes, gemas. Pero debido a la intensiva explotación minera,
sobre todo después de la Guerra Mundial, pronto agotó los recursos, y así que todo el mundo se trasladó a buscar diamantes y gemas por otras partes de África. En 1956 fue abandonada completamente, y desde entonces las dunas y toda la arena están ya por todo el recinto. Ahora sigue siendo también un destino turístico. Isla de Ross, Islas de Andamán, India. Fue una colonia penal británica desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, salvo un breve periodo en que fue ocupada por los japoneses entre 1942 y 1945. Hoy las ruinas de la antigua colonia siguen siendo un lugar popular tanto para los aficionados de la historia como para los amantes de la naturaleza. Desatendidos durante muchas décadas, los restos de la arquitectura británica, como esta antigua iglesia presbiteriana, están siendo devorados lentamente por la selva de alrededor. Con enormes nudos de raíces de ficus, cascadas de enredaderas y un exuberante dosel de palmeras, es difícil distinguir las estructuras originales del follaje de la jungla. Ciudad fantasma de Kayaköy, Fethiye, Turquía. Desde el siglo XIV, musulmanes de Anatolia y cristianos ortodoxos griegos convivieron aquí, hasta que el conflicto separó a las dos comunidades y redujo la ladera a un pueblo fantasma. En 1923, al final de la Segunda Guerra Greco-Turca, se produjo un extraño intercambio de población. Como parte del Tratado de Lausana, los residentes cristianos de Turquía y los ciudadanos musulmanes de Grecia fueron intercambiados a la fuerza y expulsados de sus hogares, en una medida que garantizaba que cada país tuviera solo una región dominante. Kayaköy quedó desierta para siempre y se quedó que la vegetación y la vida salvaje la invadieran. Hoy Kayaköy es un lugar popular para los turistas y supongo que también para los amantes de la exploración urbana. Castillo de Mont-Chandeliers, Vienne, Francia. He dejado para el final el que es mi favorito por su belleza, por estar enclavado encima de lo que parece un lago y por cómo ha tomado ya la naturaleza, los helechos y los árboles, toda la estructura, la fachada, etc. Me parece de cuento de hadas totalmente surrealista. Este castillo era el hogar de una acaudalada familia Lejeune. Hasta el fatídico día de 1932, el barón Edgar de Lejeune intentó instalar un innovador sistema de calefacción central en el interior del edificio, pero se produjo un incendio catastrófico que destruyó muchas de las espectaculares estancias de la casa. El incendio convirtió instantáneamente esta maravilla del siglo XIX en una ruina viviente. Con el paso de las décadas, la madre naturaleza se ha apoderado de lo que queda de la gran mansión. Como curiosidad, hay un grupo de personas que se llaman los Amigos del Castillo de Mont-Chandeliers. Han recaudado dinero para ayudar a conservar la casa señorial abandonada y desde entonces se ha abierto al público. Este lugar emblemático pertenece ahora a una comunidad de más de 20.000 personas de todo el mundo, y en diciembre de 2022 se ofreció a los particulares la oportunidad de convertirse en accionistas por tan solo 79 euros. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo de estas curiosas viviendas. Espero que os haya gustado y me dejéis un like, y si conocéis algún caso más de fusión, como digo yo, de la naturaleza con viviendas, tanto sea por catástrofes naturales o por abandonos, podéis comentármelo, y si luego lo conseguir fotos, otro día hago otro vídeo de este tipo. Bueno, sin más me despido. Hasta pronto, darme un fuerte like y suscribiros para más vídeos así. No todo van a ser de urbes y expediciones urbes. También va a haber vídeos así curiosos, sobre todo con cosas relacionadas con las casas abandonadas, los palacios y todo lo que nos gusta. Hasta pronto.